Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mujeres de propósito? Qué gusto me da volverlas a saludar. Gracias, Fanny, por esa palabra poderosa. En el nombre de Jesús la recibimos y creemos firmemente que Él seguirá haciendo esa palabra realidad en nosotras. Hoy estamos en un día muy especial. Tenemos la grata asistencia. Tenemos hoy una invitada especial en Mujeres de Propósito, de quienes a ella les he hablado mucho de ustedes. Les he contado que ustedes son las mujeres que constantemente se están formando en la palabra, que están constantemente en crecimiento espiritual y que son las mujeres de propósito, diferentes naciones, pero con un mismo espíritu y con una misma visión. Y quiero presentarles a una amiga muy especial. Ella es Lisbeth Fernández. Quiero comentarles también para que ustedes sepan, así como yo les he hablado a ellas de ustedes, quiero hablarles a ustedes de ella. Y ella es nace en Cuba, pero vive actualmente en Miami. Ella es actualmente una virreina del certamen de Miss Universo Cuba 2025, así ostenta esa investidura. Y ella es una mujer de mucha fe. Lo que tenemos también eso en el corazón y que podemos ver en ella es que es una mujer cristiana con mucha palabra de Dios, que porta un llamado de parte de Dios y que en esas esferas en donde Dios le ha abierto puertas, también está llevando ese mensaje. Y quiero comentarles también, ella escribió un libro y esto también es importante porque es una mujer muy culta. Escribió el libro del lado oscuro de la transformación. Ha participado como modelo de diferentes marcas como Christian Dior. Asimismo, ha modelado en diferentes pasarelas como la del Nueva York Fashion Week, también la de República Dominicana Fashion Week, esa semana de la moda. Asimismo, ha sido una mujer que ha destacado mucho en el ámbito de la belleza, pero sin embargo también es una mujer que tiene mucha palabra de Dios. Es una mujer que Dios le ha dado un mensaje para la mujer. Importante esto y que hoy nos va a compartir. Quiero presentarles a mi amiga Lisbeth Fernández. Bienvenida a Mujeres de Propósito. Este es su tiempo. Gracias. No, gracias. Buenas noches a todas con esa presentación. Wow. Ay, Dios, qué privilegio, qué honor estar aquí. Discúlpeme que voy mirando hacia abajo y hacia arriba. Y yo tengo la cámara, por aquí la tengo ustedes. Entonces, me gusta siempre interactuar y pueden abrir su cámara. Se agradezco. Las que no, igual también, si no se pongan un tiempo aquí entre mujeres, amigos. Y me gusta mucho la visión que tiene Anya con ese propósito, porque realmente es una visión trascendente, es una visión que no solo se queda con mujeres de Guatemala, sino que es una visión trascendental, porque mujeres de muchas naciones pueden alinearse a la visión que ella tiene y no necesariamente estar aquí, no necesariamente estar en Madrid, sino que es algo que podemos todas, que tenemos la mentalidad de reino, caminar y alinearnos y realmente aprender y capacitarnos juntas. Lo primero que vamos a estar hablando hoy es sobre la belleza con propósito, porque yo sé que una de las cosas que nos caracteriza a nosotras las mujeres es que nosotras fuimos creadas con belleza, porque Dios nos hizo hermosas. Entonces, no solo basta nosotras ser mujeres, no solo basta nosotras tener belleza, sino que nosotras queremos lograr de que esa belleza tenga propósito, de que si somos mujeres tengamos propósito. Entonces, lo primero que queremos hacer esta noche es ir a la palabra y vamos a estar estudiando una mujer que fue una mujer de propósito, pero que tenía una belleza con propósito. Y esta mujer no es Esther, porque yo sé que casi siempre pensamos en la reina Esther, pero esta mujer no es Esther. Yo sé que por lo menos yo me identifico mucho con la historia de la reina Esther, yo sé que muchas de ustedes también,
Pero la Biblia habla de muchas personas, de muchas mujeres, y mujeres que realmente fueron mujeres trascendentes, mujeres que marcaron su historia, mujeres que marcaron su comunidad, mujeres que dejaron un legado, y fueron otras mujeres que no fueron necesariamente Esther. Entonces, a mí me gusta como que expandir a veces la perspectiva bíblica o tradicional que tenemos con el tema de la belleza. Y hoy no vamos a estar hablando de ella, vamos a estar hablando de Abigail. Y Abigail fue una mujer que fue caracterizada por ser bella. Ella, nosotros vamos a ver ahora en la palabra y vamos a ir a 1 Samuel 25. Vamos a estar viendo algunos pasajes, yo voy a estar entre leyendo y yendo de atrás para adelante. Pero una de las cosas que me llama la atención de Abigail es que Abigail poseía belleza con propósito. No solo era una mujer de propósito, sino que su belleza también tenía propósito, porque eso vemos más adelante que la llevó sus cualidades que tenía obviamente como una mujer de buen juicio, sino que también su belleza cautivó al rey David, y ya después que Nabal fallece, el rey le dio una propuesta de matrimonio. Entonces esto podemos ver que también fue gracias a su belleza. Y una de las cosas que yo enseño siempre en mis conferencias es que la belleza que nosotras las mujeres cristianas tenemos que tener debe ser una belleza integral. ¿Qué significa eso? Que la belleza es tanto por fuera como por dentro. Y muchísimas veces nosotras o tradicionalmente nosotras se nos ha enseñado a ser mujeres virtuosas, a cultivar la virtud, a que nosotras seamos buenas esposas, buenas madres, que tengamos cualidades lindas, que seamos mujeres empáticas, que seamos mujeres serviciales, que nosotras siempre estemos ahí para el otro, para darle una palabra, para restaurar, para sanar, para cuidar, y eso está muy bien. Pero yo me he dado cuenta de que esto lo que ha causado en algunas mujeres es que tienen muchas virtudes por dentro, pero son mujeres que quizás tienen depresión, o son mujeres que quizás su imagen no está cultivada, no presentan ante la sociedad la mejor versión de ellas, y entonces estas mujeres a veces se limitan de tener mejores oportunidades, o se limitan de tener quizás una mejor carrera, o se limitan quizás de emprender un negocio porque no han aprendido en la iglesia a cultivar esa belleza externa, que también es importante. Y digo que es importante porque lastimosamente la religión ha satanizado la belleza. Y yo sé que muchas de nosotras aquí, cuando uno le gusta el tema de la belleza, pero nos gusta el tema de la belleza interna. Cuando viene alguien a enseñar la belleza externa, entonces nosotros decimos, ay, es que eso es vanidad. Ay, es que eso es superficial. Ay, es que eso no es de Dios. Mentira, porque la belleza es de Dios. La belleza fue creada por Dios. Fíjense que la palabra en Filipenses 4 dice, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, o sea, todo lo que es excelente. Hay traducciones que dicen todo lo bello. En esto pensar. Entonces nosotros vemos de que incluso en las creaciones, por ejemplo, cuando el Señor, que es el gran arquitecto y el gran diseñador por excelencia, cuando el Señor, Él empieza a crear el tabernáculo y las vestiduras de los sacerdotes, Él dio tanto detalle en el esplendor que Él quería, en la excelencia que Él quería. Entonces, esa belleza, nosotras como mujeres, que es esa belleza externa, tenemos que aprender también nosotras a cultivarla. Entonces, algo con los que quiero que se queden esta mañana es que parte de la belleza es esa, que nosotras aprendamos como mujeres de reino, como mujeres de propósito, a cultivar las dos, la belleza interna y la belleza externa. ¿Por qué? Porque nosotras vemos en la Biblia de que Esther precisamente tenía las dos, tenía la de afuera y tenía la de adentro. Pero también vemos que había mujeres como Sara, que también tenía la de afuera y tenía la de adentro. Raquel tenía la de afuera y tenía la de adentro. Y también tenemos aquí el ejemplo de Abigail, que tenía la belleza externa y tenía también la belleza interna. Entonces, belleza con propósito. Vamos a hablar de propósito. El propósito, ¿qué nos enseña? ¿O qué podemos ver cuando nosotras analizamos o pensamos en lo que viene siendo el propósito? Lo primero que yo veo es que el propósito tiene cualidades. En 1 Samuel 25, nosotros podemos ver de que Abigail era una mujer sensata y hermosa. O sea, fíjense que dice la palabra, y yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, que en el capítulo 3, obviamente cuando viene David y se dirige a los hombres de Nabal, Nabal lo describe la palabra como un hombre que era grosero y mezquino. Pero Abigail era una mujer sensata y hermosa.
Y yo estoy segura que cualquier otra traducción que usted está leyendo también resalta en sinónimos que ella tenía estas dos virtudes. Era una mujer sabia y era una mujer hermosa. Era una mujer sensata, pero era una mujer hermosa. Era una mujer inteligente, pero era una mujer hermosa. ¿Qué quiere decir esto? De que estas cosas van de la mano. O sea, tú puedes ser una mujer que tenga buen juicio, una mujer que sea virtuosa, una mujer que tenga sabiduría, que haya adquirido sabiduría, que le pida al Señor un espíritu de discernimiento, eso está muy bien, pero también está bien que usted sea una mujer que le ocupe su imagen, que le preocupe lucir bien, que le preocupe presentarse como la mejor versión de usted ante su esposo, ante su familia, ante sus colegas, ante su comunidad. Eso también está bien. Y la palabra nos enseña de que Abigail era una mujer que tenía estas dos cualidades. Era una mujer sensata y era una mujer hermosa. El primer principio que me enseña la palabra, ¿cuál es? Es que las dos cosas pueden ir de la mano. O sea, Dios le otorgó belleza a Abigail, pero también le otorgó sensatez y sabiduría. Dios se complace en que tu mujer tengas las dos, que tengas la belleza externa y que tengas la belleza interna. Dios se complace en esto, porque si Dios no se complaciera en esto y Dios realmente no aprobara de la belleza externa, número uno, no la hubiera creado, y número dos, no lo hubiera dado a mujeres que marcaron la historia bíblica, no le hubiera dado ambas cualidades. Entonces, lo primero que yo quiero lograr contigo en esta noche es romper ese mito de que la mujer cristiana tiene que ser una mujer descuidada por su apariencia, de que la mujer cristiana se puede presentar como de cualquier manera y estar desprolija. No, ¿por qué? Si nosotras representamos a un rey, fíjense, señoras, mis damas queridas, esta noche, ustedes no se han fijado, las mujeres, por ejemplo, que son profesionales, que quizás tienen una carrera en la abogacía o que son empresarias o que trabajan en un banco. Ustedes son mujeres de Dios, tienen capacidad, tienen el intelecto, estudiaron y gracias a eso están en las posiciones que están. Pero cuando ustedes van a hacer una entrevista con estas grandes empresas, y si ustedes aspiran a trabajar con grandes empresas, usted abogada, usted doctora, usted magistrada, usted empresaria, usted tiene que tener un código de vestimenta. Usted no puede ir a una entrevista de trabajo como usted, no sé, como usted limpia su casa. ¿Por qué? Porque aunque usted sea la más intelectual, aunque usted tenga todos los posgrados, aunque usted tenga toda la capacitación, esas personas le van a decir, mira, mi amor, gracias por todo tu intelecto y también gracias por tu tiempo, pero usted aquí no va a trabajar. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que hay un lenguaje corporal y hay una imagen que comunica. Y nosotras como mujeres cristianas tenemos que saber que nosotras comunicamos el lenguaje y el código del reino. Y esto se aplica en cómo actuamos, en la vida que tenemos, pero también aplica en qué? Aplica en nosotras cómo nos presentamos. O sea, si nosotras nos presentamos como mujeres que están dando la mejor versión de sí, mujeres que se arreglan, mujeres que ponen cuidado, tienen una autoestima saludable, eso proyecta el evangelio de una manera diferente y eleva el evangelio. Eleva el evangelio. Y no estoy hablando de vanidad, yo siempre digo, mi meta no va a ser nunca dirigir a las mujeres a la vanidad, sino que es dirigirlas a que puedan tener una transformación en lo que respecta a su imagen, su identidad y propósito. ¿Por qué? Porque el evangelio necesita ser elevado. Allá afuera tenemos muchas mujeres que están ocupadas en cómo ellas se visten, en cómo lucen, en las marcas de ropa que se van a poner, la marca de zapatos, la marca de la cartera, y esas mujeres están por dentro vacías. Cuando ustedes tienen una conversación con esta mujer, usted dice, oye, pero ese cerebro no está amueblado, esa mujer no. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque en lo único que se ocupa esa mujer es en su apariencia. Entonces, nosotras como mujeres cristianas, si hemos puesto por tantos años, por tantas décadas, tanto énfasis en el interior de la mujer, ya es hora de que nosotras podamos también empezar a poner un poquito de trabajo, de empeño en el exterior también de las damas, porque eso va a empezar a revolucionar la imagen social que tienen las personas del cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, pero el hombre no mira el corazón. El hombre mira lo que está afuera. Entonces es importante que nosotras aprendamos esto de Abigail, que era una mujer que tenía ambas cosas y Dios se complace en que tú tengas ambas cosas, que puedas cultivar esa belleza que Él te dio y que puedas aprender a cómo tú puedes presentarte mejor, cómo te puedes sentir mejor, cómo tú puedes elevar esa autoestima que tienes, cómo tú puedes aumentar esa confianza que tienes, cuáles son realmente las cosas que nosotros podemos hacer como mujeres para presentarnos, porque si tú te amas, cuando tú te amas a ti, las personas por consecuencia se van a sentir atraídos porque tú no vas a estar reflejando amargura,
tú no vas a estar reflejando toxicidad, tú no vas a estar reflejando orgullo, sino que al contrario, esa belleza que nace desde adentro va a emanar, va a florecer por fuera y las personas van a empezar a percibir en ti un cristianismo diferente, una mujer diferente, una mujer de reino. Entonces, ¿qué aprendemos de Abigail? De que ella tenía estas dos cualidades. Lo otro que aprendemos de Abigail, porque acuérdense que el propósito tiene cualidades, estamos aprendiendo estas cualidades, es que ella sabía escuchar. O sea, es necesario que usted sepa que esta es una de las virtudes que nosotras tenemos que seguir cultivando, el aprender a escuchar, el aprender a tener entendimiento. Y fíjense que en el versículo 17, cuando viene el siervo, le dice, es necesario que usted sepa lo que acaba de pasar y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y para toda la familia. Entonces, me llama mucho la atención que el siervo viene donde está ella y le dice, es necesario que usted sepa y decida qué hacer. O sea, ya Nabal sabía. Fíjense, cuando ustedes analizan la palabra, primero, obviamente la cabeza del hogar ya lo sabía, pero él no escuchó, él oyó. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Usted puede oír un ruido, usted puede oír una música, usted puede oír una información, pero el que escucha es una persona que está no solo oyendo el sonido, sino que está procesando y está interpretando lo que se le está entregando. Es una persona que está procesando lo que requiere ese momento. Entonces, nosotras a veces, como mujeres, no tenemos esta capacidad. Nosotras oímos todo, pero no escuchamos lo que quizás el esposo está diciendo, o lo que quizás los hijos están diciendo, o lo que las que son líderes, lo que sus ovejas les están diciendo, o lo que las personas en la comunidad le están diciendo. Entonces estamos a veces perdiendo la oportunidad de poder reparar relaciones, estamos perdiendo la oportunidad de poder solucionar problemas de manera positiva porque no estamos escuchando. Entonces, una de las cualidades que nosotros vemos en Abigail es que era una mujer que sabía escuchar, pero no solo sabía escuchar, sino que era una mujer que sabía tomar decisiones. Entonces, es necesario, le dijo el siervo, que usted decida qué hacer, porque ya el marido había tomado una decisión y la decisión que le había tomado era una decisión incorrecta, era una decisión errónea, era una decisión insensata. Pero al ella ser una mujer que cargaba una belleza con propósito, al ser una mujer de propósito, las personas que la rodeaban conocían que aunque la autoridad fuera el marido, realmente ahí, aunque el marido fuera la cabeza, el cerebro era Abigail. Yo digo que hay matrimonios que funcionan así, el marido es la cabeza, pero el cerebro es la mujer. En este caso, no es en todos los casos, pero en este caso, el cerebro de esa casa era Abigail, y veo muchos de ustedes riéndose porque, bueno, yo no sé si es el caso de ustedes, pero quizás ustedes lo han visto. ¿Y a qué nos llama eso? A veces nosotras, la vida nos da muchos golpes a veces, y a veces nosotras fuimos quizás obligadas, presionadas, apresuradas a entrar en matrimonios que no venían de Dios. Y entonces hay muchas personas, y no estoy hablando quizás por ustedes, estoy hablando quizás por las mujeres que ustedes lideran, mujeres que ustedes tengan en su congregación, mujeres que formen parte de su ministerio, mujeres que formen parte de su comunidad. Y entonces esas mujeres a veces quizás ustedes las tengan que ministrar. Y es importante que nosotras sepamos, dentro de las mujeres que nosotras estamos ministrando, quién es una mujer que tiene un David y quién es una mujer que tiene un Nabal como marido. Porque usted no le puede dar el mismo consejo a la mujer que tiene un Nabal que a la mujer que tiene un David. ¿Por qué? Porque si una mujer tiene un Nabal de esposo, esa mujer es la que realmente está llevando esa casa. Porque ahí la que estaba, la persona a la que sus siervos venían, a la que su gente accedía, a la que su gente confiaba en que se resolvieran los problemas, era ella. Entonces nosotras a veces tenemos que tener como que ese discernimiento de que si soy yo o si es alguien que está bajo mi pastorado, bajo mi ministerio. ¿Por qué? Porque a veces nosotras quizás dañamos a la hora de aconsejar, a la hora de ministrar, y le estamos diciendo a una mujer que tiene un Nabal que haga algo que realmente no va acorde con lo que lleva un Nabal. O sea, el trato que uno tiene que tener como mujer con un esposo necio, con un esposo mezquino, con un esposo abusivo, con un esposo borracho, no es lo mismo que usted tiene que tener con un esposo que sea un hombre temeroso de Dios, que sea un hombre que la dirija, que sea un hombre que sea sacerdote de su casa. Entonces nosotras tenemos que estar conscientes de eso. Si somos mujeres de propósito, ¿qué tipo de mujeres yo tengo en mi comunidad que están lidiando con un Nabal?
Y si esas mujeres están lidiando con un naval, o si yo estoy lidiando con un naval, yo tengo que saber que yo tengo que depender muchísimo más de Dios, porque ese hombre a mí no me está dando cobertura espiritual de ningún tipo. Entonces, hay decisiones que tú tienes que aprender que vas a tener que tomar tú, porque tu marido, la que tomó, ya está mal. Entonces, la palabra nos dice de que ella tuvo que moverse y tomar una decisión para poder salvar a su familia, para poder salvar a su casa. Y hay veces que nosotras, bajo una, déjame usar la palabra correcta, bajo una sumisión tóxica, dañamos toda la casa y dejamos de que toda nuestra comunidad termine muerta por una sumisión tóxica. Entonces, usted tiene que saber, ella nunca se fue por encima de su marido. O sea, ella no dijo, ay, pero este hombre que es un imprudente, este hombre que siempre hace lo mismo. Ella no se puso a quejarse, ella no tomó una actitud de mala mujer, no. Ella simplemente supo que ella tenía que tomar una decisión, que ya su marido había tomado la decisión, pero la decisión que tomó era incorrecta. Y sobre ella estaba la responsabilidad de que su casa no pereciera. Y esto a veces nosotros tenemos que hacerlo de manera espiritual. Porque no siempre es que tú te montes en un burro y que tú agarres todas las provisiones y algunos de los recursos que tienes que tu casa y materialmente tú vayas a resolver un problema, sino que hay veces que tenemos que hacerlo de manera espiritual. O sea, si tu casa, tú quieres que tu casa no perezca, si tú quieres que tu casa no muera, si las personas que están bajo tu cargo no queden ahí, no perezcan y no se queden bajo las garras del enemigo, tú tienes que saber que tú vas a tener que tomar las decisiones de tú luchar por lo tuyo y de tú cambiar el curso de lo que ya se estableció. Entonces eso somos nosotras como mujeres que tenemos que saber cuándo discernirlo. Entonces recuerden, a la hora de tomar decisiones y a la hora de ustedes ministrar a otras mujeres en cómo tomar decisiones, y sobre todo si son mujeres que están casadas, recuerden, yo tengo que identificar si esa mujer es una mujer que tiene un Nabal o es una mujer que tiene un David. Y en dependencia a eso, entonces yo ministro, ¿ok? Entonces, lo próximo que vamos a ver, no es solo que ella tenía estas cualidades de belleza y sensatez, no es solo que ella sabía escuchar, sino que ella sabía tomar decisiones, pero que a la vez era proactiva y diligente. Cuando yo tenía, ¿qué edad? 12, 13 años, por ahí. A mí siempre me ha gustado leer, pero cuando yo tenía como unos 12 o 13 años, mi pastor del momento, y digo mi pastor del momento porque yo nací en Cuba, me fui a los 11 años a Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos, obviamente empezamos a ir a una nueva iglesia. Y ese pastor, él fomentó muchísimo más en mí la lectura. Yo de por sí, desde niña, siempre me gustó leer. Mi mamá abogada, mi tía literata, o sea, mi abuelo le encantaba escribir. O sea, yo crecí alrededor de libros y yo desde chiquita, yo iba a la biblioteca de mi escuela y yo le pedía a la bibliotecaria, yo le decía, dame los libros que estén rotos, que yo quiero repararlos. Y yo me llevaba esos libros para mi casa y yo les ponía un tape y yo los arreglaba con tanto amor. Y cuando yo llego a Estados Unidos, este pastor que yo tenía, que fue el mentor de mi adolescencia, el pastor Carlos Rodríguez, él fomentó muchísimo más en mí la lectura. Y él me empezó a dar libros que yo no había leído en Cuba, que eran libros de liderazgo. Y él me introdujo a John Maxwell, que es la autoridad número 1 de liderazgo. Me introdujo a muchísimos otros autores. Y yo recuerdo que uno de los primeros libros que él me dio, o que me dijo que me comprara, fue un libro que estaba en inglés. Y yo en inglés hablaba. Yo acababa de llegar de Cuba, yo no hablaba ni inglés, hablaba. Pero él me dio un libro en inglés. Y ese libro se llamaba Los 7 hábitos de los adolescentes altamente eficaces. Miren, yo me empecé a leer aquel libro en inglés y yo obviamente no entendía casi nada de lo que había, pero había un principio de los adolescentes y de los jóvenes altamente eficaces, que a mí no se me olvidó porque lo entendí, porque se parecía al español. Y ese principio era el ser proactivo. Y el libro decía de que las personas que son altamente eficaces son personas proactivas y no reactivas. Y nosotros en la iglesia tenemos muchos líderes que son reactivos, que reaccionan. Después que llegó el ataque, después que llegó, el miembro se fue, después que llegó, acabaron con... Entonces ahí ellos reaccionan, entonces ahí ellos se ponen a liderar a la gente, entonces ellos ahí se ponen a hacer talleres y realmente pierden mucha oportunidad de poder equipar a las personas porque simplemente no fueron proactivos. Yo admiro mucho la visión que tienen la pastora Ania y Sergio. ¿Por qué? Porque es una visión proactiva. Es una visión que está equipando a las personas a evitar las cosas, que les está dando herramientas, que les está dando cómo desarrollarse
cómo ellos poder tener las mejores capacitaciones. Eso es una muestra de líderes proactivos. Antes de que pase el desastre, antes de que pasen las cosas que no tienen que pasar, nosotros vamos a darle a las personas la herramienta para que esas cosas no pasen. Entonces, nosotros vemos en Abigail que ella era una mujer proactiva y diligente, porque ella simplemente cuando ellas le dijeron eso, ella dice la palabra que sin perder tiempo, en el capítulo 18, en el versículo 18, dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas, o sea, ella cargó con todo. Ella no perdió tiempo. Me gusta mucho que dice la palabra sin perder tiempo, porque muchas de nosotras perdemos mucho tiempo. Perdemos tiempo en capacitarnos, perdemos tiempo en superarnos, perdemos tiempo haciendo cosas que no tenemos que hacer, entretenidas por ahí en el chisme, en el TikTok, en el Instagram. Entonces, miren, yo vivo realmente de las redes sociales, yo soy figura pública, por así decirlo, no tan pública, pero bueno, de eso vivo. Mi ingreso principal son las redes. Yo soy imagen de varias, de allá, de algunas compañías, y yo tengo que vivir, cuando yo tengo que tener mi teléfono en la mano siempre porque tengo que estar creando contenido, yo tengo que estar haciendo muchas cosas que no me gustan. Pero, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque hay una diferencia que tú utilices tu teléfono para tú crearte un ingreso a que tú estés utilizando tu teléfono para entretenerte y hacer algo que no sirve de nada. Entonces usted está en el mismo nivel, estancada siempre, porque usted está siendo improactiva, valga la redundancia, no está siendo una persona proactiva, entonces usted está perdiendo oportunidades. Entonces, me gusta de que Abigail fue una mujer que ella no perdió tiempo. Ella fue una mujer que ella enseguida cogió y fue diligente y dijo, mira, si el problema es hoy, yo tengo que empezar a resolver el problema hoy. Y si el problema es urgente, yo tengo que poner al lado lo importante y resolver lo urgente, que eso es uno de los principios que a los empresarios se nos enseña. Tú tienes que aprender a diferenciar lo urgente de lo importante. Hay cosas que son importantes que tú no puedes abandonar, hay proyectos que tú no puedes abandonar, hay metas que tú tienes que cumplir, pero hay veces que llegan emergencias a la compañía que tú tienes que priorizar y tú tienes que saber cuál es la emergencia y cuáles son las cosas que son importantes, qué es lo que merita qué es lo que tiene importancia, qué es lo que merita importancia, y entonces tenemos que aprender nosotras en el día a día. No tienen que ser empresarios, esto es un principio que usted puede aplicar en su día a día. De las cosas que yo estoy haciendo, de los retos que me vienen a mí, de los problemas que me vienen a mí, a mi casa, yo tengo que aprender a diferenciar qué es urgente, qué necesita que yo lo resuelva ahora, qué puede esperar y qué no puede esperar. Y cuando ella le vino a decir esto y ella sabía que David era un varón de guerra, que tenía como 600 hombres por ahí acabando y conquistando tierras y haciendo lo que tenían que hacer para defender a David, ella dijo, Dios mío, esto necesita que yo lo resuelva ya. Yo no puedo moverme, yo no puedo poner ahora, hacerme un ayuno y oración de 3 días como hizo Esther, ella no podía. Entonces usted tiene que saber discernir cuándo usted tiene que tomar una acción práctica, porque hay veces que nosotras no tenemos tiempo de meternos 3 días a ayunar como tuvo la oportunidad de hacerlo Esther, que ella dijo, bueno, yo voy a ayunar y yo voy a orar y que yo y mis doncellas y usted y todo el mundo hagan silicio y vamos para allá. Tenía tiempo, era un tema importante, pero no era un tema urgente porque tenía tiempo. Pero Abigail no le dio tiempo. En ese momento, ella tuvo que resolver el problema en el momento. Entonces, ¿qué aprendemos de ella? Que seamos mujeres proactivas y mujeres diligentes. Lo otro que yo aprendo de ella era que ella era una mujer estratega. ¿Y cómo tú ves eso? Le dije, bueno, yo veo en la palabra que ella era una mujer estratega, porque la palabra me dice que ella envió a sus siervos adelante y luego los siguió. Culturalmente, ¿por qué lo hizo? O personalmente, ¿por qué lo hizo? Yo no sé, pero póngase usted en los zapatos de Abigail. Quizás si se iba todo el mundo al mismo tiempo, Nabal iba a decir, no, esto está sospechoso, ¿y por qué ella salió con los siervos? Puede ser, no está escrito en el texto, pero quizás puede ser una de las señales. O quizás ella simplemente quería como que tomar un tiempo para ella meditar qué era lo que le iba a decir a David. Porque ella sabía que ese hombre no se iba a complacer con regalos, que ese hombre tenía que complacerse, mira, con lo que ella le dijera en ese momento. Entonces, nosotras tenemos que saber que en base al problema, a la circunstancia, a lo que nosotras estemos pasando, qué es lo que nosotras tenemos que hacer y cuál es la estrategia que nosotras tenemos que implementar. En base al momento, tenemos que aprender a ser mujeres estrategas. Y las personas dicen, no, es que todo, miren, no todo se puede espiritualizar. Somos hijas del rey, somos espirituales y las batallas que enfrentamos sabemos que vienen de principados, de potestades, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, lo sabemos. Pero no todo se puede espiritualizar, porque hay cosas que se tienen que resolver, tú montándote en un burro, tú agarrando recursos, tú agarrando lo que tienes en tu casa, lo que tienes en la alacena y agarrando todo eso, y entonces tú teniendo las palabras correctas y el mensaje correcto, la comunicación adecuada para tú ir a salvar a tu gente.
Entonces tenemos que saber nosotras como que medir los escenarios, porque los escenarios son distintos. Necesitamos siempre diferentes cosas. Entonces nosotras como mujeres de propósito tenemos que saber discernir qué es lo que lleva oración, qué es lo que lleva ayuno y qué es lo que lleva estrategia. Esas cosas. ¿Qué es lo que lleva mi compromiso con Dios? ¿Qué es lo que lleva, no sé, una ofrenda? ¿Qué es lo que lleva un plan de negocio? ¿Qué es lo que lleva? Esas cosas tenemos que aprender a discernirlas. ¿Qué momento lleva cada cosa? Lo otro que tenemos que hacer, o lo otro que podemos aprender, es que ella era prudente. Fíjense, todas las cualidades que estamos viendo de ella. Era una mujer que sabía escuchar, era una mujer que sabía tomar decisiones, era una mujer que era proactiva y diligente, era una mujer estratega, pero era una mujer prudente. Ella no le dijo a su esposo lo que estaba haciendo. Lo dice la palabra. Ella no se lo dijo. Entonces nosotras tenemos que aprender como mujeres que hay cosas que tienes que tú trabajar con Dios primero antes de tú comunicárselo a la persona que tú tienes a tu lado. Si es una persona, repito, si es un Nabal, si es un David, usted sabe que ese hombre es su ayuda idónea y que va con usted a donde... ¿Entiendes? Pero si usted está lidiando con una persona necia, y hoy en la mañana yo compartía con las mujeres de la comunidad, que le di un mensaje también sobre Abigail, pero un poquito más aéreo, no profundicé tanto. Yo les decía de que Nabal es prácticamente una figura patriarcal. La cabeza de esa comunidad, la cabeza de esa familia, la cabeza de esa casa era Nabal. Y Nabal simbólicamente no siempre representa un marido. Hay veces que el Nabal puede ser el jefe de tu empresa. Hay veces que el Nabal puede ser un director. Hay veces que el Nabal puede ser, no sé, hay muchas figuras masculinas, muchos roles masculinos que pueden ser un Nabal. Entonces nosotras tenemos que tener prudencia de a la hora de nosotros hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer o de ejercer esa responsabilidad que tenemos como mujeres de propósito. Si yo tengo un Nabal, yo no puedo decirle al Nabal lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el Nabal va a interrumpir que el propósito de salvación y de restauración y de redención no se lleve a cabo. Entonces nosotras tenemos que filtrar qué es lo que nosotras vamos a decir y cuándo lo vamos a decir, porque ella no se lo ocultó, ella se lo vino a decir, pero se lo vino a decir al final. Entonces nosotras tenemos que saber, les hablaba de mi pastor y mentor de mi adolescencia, el pastor Carlos Rodríguez, y él también aprendí, yo aprendí muchos principios de él, pero también aprendí que él decía a los hombres, las mujeres tenemos que aprender cuándo decirle las cosas y cómo decirle las cosas. Porque si usted le dice algo importante a su marido y ese hombre está con la cabeza caliente, que no le va a prestar atención, mire, mejor no se lo diga, porque no es el momento. Entonces nosotras como mujeres tenemos que tener la prudencia que tuvo Abigail y saber que ya sea el marido, ya sea el padre, ya sea el abuelo, ya sea el jefe, ya sea el director, ya sea la figura que nosotras tenemos, a la cual le tenemos que rendir cuenta. Si esta persona es una persona mezquina, es una persona imprudente, es una persona que no tiene sensatez, que tiene cero sabiduría de Dios, yo tengo que ser prudente y yo saber cuándo le voy a decir las cosas y cómo le voy a decir las cosas. Y yo seguir actuando conectada con Dios en base a lo que yo tengo que hacer. Lo próximo que vemos en Abigail era que tenía humildad. Ella era humilde. O sea, era una persona, una mujer bella, pero era una mujer con humildad. Y esto es una de las cosas que me llama mucho la atención, no solo de Abigail, sino también de Esther y de muchas mujeres en la Biblia, que poseían belleza, pero también poseían humildad. Y nosotras tenemos la mala perspectiva o la cosmovisión errada de que una mujer por poseer belleza ya es orgullosa. Una mujer que posee belleza ya es automáticamente vanidosa. Una mujer que posee belleza, y señores, eso no es así. Hay muchas mujeres que son bellas por fuera, que tienen el don de la belleza, que han cultivado esa belleza y son mujeres humildes y son mujeres de Dios. Y nosotras tenemos que también crear como que esa hermandad a la hora de nosotras compartir con incluso con nuevas convertidas que llegan a la iglesia. Porque a mí, por ejemplo, en mi mundo, que son mises, yo veo muchas muchachas que realmente poseen una belleza muy bonita, pero son mujeres que tienen mucha sustancia por dentro. Y hay personas que piensan que porque son mises y porque son reinas de belleza, son mujeres superficiales y no es así. Pero eso mismo pasa dentro de la iglesia, que hay veces que nosotras tenemos mujeres que tienen cierta imagen, que tienen cierto rol, y nosotras como que minimizamos el llamado que tiene esa mujer o minimizamos la autoridad quizás que tiene esa mujer por cómo luce. Entonces las que estamos siendo superficiales somos nosotras que estamos jugando, no la mujer que es linda. Abigail poseía humildad y nosotras tenemos que aprender cuando nosotras tenemos que bajar mucho más el nivel.
mucho más el nivel, porque ella era una mujer que ella era la patrona de su casa. Ella podía haber llegado donde David y haber tenido otra actitud completamente diferente, porque realmente David en ese entonces no era rey. David era un fugitivo, David estaba por ahí por el campo, como imagínense ustedes, pero él no era rey. Pero ella sabía que David iba a ser rey. Y como ella sabía que David iba a ser rey, como ella sabía que David tenía el respaldo de Dios, como ella sabía que David podía acabar con su casa, con su marido, con ella y con todos los que estuvieran ahí, ella supo mantener esa humildad. Y cuando ella llegó a él, ella le habló con humildad, le habló con mucha mansedumbre. Y nosotras tenemos que también aprender cuando hay escenarios que necesitan nuestra humildad, que es algo que tenemos que tener siempre, pero hay escenarios muy específicos en los cuales tú te vas a abrir la puerta con esta virtud. Si no tenemos humildad, hay puertas que se nos van a cerrar, que se nos van a cerrar. Hay puertas que tú tienes que tocar con una actitud humilde. Aunque tú seas la reina de Francia, aunque tú seas una actriz, aunque tú seas la hija de un coronel, aunque tú seas, mira, la diva de tu barrio, hay cosas que eso usted no lo va a poder alcanzar con ninguno de esos títulos, con ninguna de esas plataformas, ni con dinero ni con capital, sino que se van a alcanzar con humildad. Entonces nosotros tenemos que saber que la humildad es una de las virtudes que nos va a abrir puertas. No tu conocimiento, no tu apellido, no tu dinero, no lo que tú sabes, no lo que a ti te otorgaron, no el posgrado, sino que tu humildad es lo que te va a abrir esa puerta. Entonces, de Abigail podemos aprender esto. Y por último, y ya para cerrar, lo que podemos ver en ella es que es una mujer que tenía un ingenio y una elocuencia al hablar, que bueno, por eso se casaron con ella, ¿no? Fíjense que era una mujer que cuando ella llegó a donde estaba David, no solo llegó con él con humildad, sino que ella lo elogió y ella le habló con un cariño y una cosa que yo me imagino a Abigail envolviendo a David y diciéndole todo lo que le dijo. Y nosotras también como mujeres tenemos que aprender esto, porque a veces nosotras pensamos que eso es seducción y que no, eso no es seducción, eso es ingenio y elocuencia. Y nosotras tenemos que aprender que nosotras tenemos que usar nuestra feminidad para un propósito del reino, para cosas buenas. Usted no tiene que usar su feminidad para usted alcanzar cosas que no tiene que alcanzar y oportunidades que no van alineadas con los valores de Cristo. Usted tiene que aprender a utilizar su feminidad. ¿Para qué? Para poder salvar a su gente, para poder abrirle puertas a su comunidad, para usted poder alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida, para su familia. Todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas presentes. Entonces, ¿cómo nosotras podemos seguir desarrollando esa elocuencia a la hora de hablar? ¿Cómo nosotras podemos comunicarnos de una mejor manera? ¿Cómo nosotras podemos tener un diálogo positivo con la persona con la cual nosotras estamos compartiendo? Porque a veces nosotras pensamos que nosotros desarrollar esa aptitud de comunicarnos, ¿para qué? Si yo no soy abogada, si yo no soy comunicadora, si yo no trabajo en radio, yo no soy periodista. No, pero es que usted saber cómo comunicarse le puede abrir a usted muchísimas puertas. Y no solo comunicarse, sino que comunicarse de una manera efectiva y de una manera ingeniosa. Porque ella tenía ingenio. Ella le dio a David una vuelta y una cosa que ese hombre dijo, mira, gracias a Dios que tú viniste. Porque si no, yo hubiera acabado con... Usted sabe, los hombres tienen cabeza caliente. Y los hombres son medio viscerales. Entonces, cuando un hombre está determinado a acabar, mira, la testosterona se dispara, la dopamina, todo ahí se dispara, todo su cerebro químicamente, ellos están en modo guerra. Y para usted sacar un hombre de modo guerra, usted sabe el ingenio. Y mira, mi aplauso de pie para esta mujer. Porque realmente lo que ella logró con David, que era un hombre de guerra, que fue el único que dijo, y Goliat, no es que el que le voy a cortar la cabeza soy yo, ¿quién es este incircunciso que vino? Cuando un hombre está en modo guerra, ¿quién lo saca de ahí? Porque ni Saúl sacó a David del modo guerra, ni Saúl, que era el rey, sacó a David del modo guerra. ¿Usted sabe quién sacó a David del modo guerra? Una mujer de propósito. Una mujer que supo tener prudencia, una mujer que supo cuándo hablar, cómo hablar, qué decir. Entonces nosotras como mujeres tenemos que tener esto presente, que podemos tener ambas cosas, podemos tener belleza, podemos tener prudencia, porque ambas vienen de Dios, pero tenemos que saber también cultivar esas cualidades que forman parte de ser una mujer de propósito. Saber escuchar, no solo oír, saber tomar decisiones sabias, saber ser proactivas y diligentes, convertirnos en mujeres estrategas, ser prudentes, ser humildes y sobre todo convertirnos en mujeres que tengan ingenio y elocuencia a la hora de hablar.
Y hasta aquí ha llegado nuestra clase de hoy, nuestra predicación, nuestro mensaje. No sé qué fue esto, pero bueno, les quiero dar las gracias. Les quiero dar las gracias por compartir conmigo, gracias a las que abrieron sus cámaras también y a las que no, también gracias por estar aquí, por escucharnos. Y me gustaría, pastora, que usted me dirija ahora, podemos cerrar con una oración o podemos compartir, no sé cómo siguen, cómo hacen. Sí, muchas gracias. Gracias, Lisbeth, por esta palabra tan poderosa. Gracias por compartir con nosotros parte de lo que tú vives, porque lo que les está diciendo a ella en estos días que hemos estado juntas es coherencia con lo que habla y lo que porta y cómo se comporta y cómo actúa. Hay una coherencia con lo que está diciendo. Además, hay sustancia, hay palabra de Dios. Esta mujer no solo porta un espejo en su cartera, pero ella lo que porta es la palabra de Dios, siempre en físico, honrándola. He visto su Biblia subrayada, es decir, una mujer que lee la palabra, que la practica y que la porta. Entonces, gracias, Lisbeth, por esta revelación, por esta palabra. Estoy un poco celosa porque hay 22 conectadas, 20 personas conectadas, y cuando dije va a estar Lisbeth, todas se conectan y están ahí atentas. Ya me puse un poco celosa, pero si va a ser así, te voy a invitar todos los días miércoles para que estés con nosotras, con tal de que todas estén allí con cámara prendida. No, Lisbeth, la verdad que muchísimas gracias. Lisbeth es una Miss de belleza, es una mujer que se mueve mucho en imagen, pero déjenme decirles que es más grande lo que tiene adentro, es más grande lo que porta adentro y lo he visto en ella. Y es una belleza que no incomoda, es decir, hay mujeres que creen ser bellas y para ser bellas se muestran en el cuerpo, o sea, muestran piel, muestran pierna, muestran aquí. Creen que eso es ser bellas, creen que eso es ser bonitas, pero he visto en ella una forma de belleza que no necesita rebajarse a esto, una forma de belleza con altura, una forma de imagen que comunica profesionalismo, que comunica temor de Dios, que comunica contenido, que comunica altura. Entonces, eso es algo que he visto en ella y lo que ha comentado también y compartido con las jóvenes con las que han estado, alumnas, tanto del sector público como privado, que les has aportado muchísimo. Bendecimos tu vida, Lisbeth. Mujeres de Propósito te recibe, ya eres parte de ellas, te damos la bienvenida. Esta es la clase que te da la bienvenida y sé que todas estamos en la misma línea y creemos firmemente que Dios te va a llevar a muchos lugares, te va a abrir puertas, te va a seguir respaldando porque eres coherente con lo que Dios te ha dado. Y sé que el terreno en el que está no es sencillo, pero cuando hay un manto, cuando hay un llamado, cuando hay un propósito, nada te va a detener. Así que vamos a orar, por supuesto que oramos. Y les quiero pedir favor.